Charla, retiro mensual, mes de noviembre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tema por tratar en esta charla es la Iglesia Madre. Todos somos Iglesia. La enseñanza de la Iglesia y su valor para la vida. La Iglesia es tarea de todos, oveja y pastor. Se enseña lo que se vive. ¿Qué pasa cuando hay fe en Dios pero no en la Iglesia? No basta con creer en Dios y obrar bien. También vamos a tratar la santidad de la Iglesia y la vulnerabilidad de los hombres. Leyendo acerca del día de Pentecostés, cuando los apóstoles estaban reunidos en el cenáculo, el mismo lugar donde habían celebrado la última cena con Jesús, ellos estaban tristes y asustados porque no sabían qué hacer sin su maestro. Entonces, de repente, se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo les dio a los apóstoles unos dones muy especiales que se llaman carismas. Los carismas son gracias de Dios que nos da para servir a los demás y para edificar la Iglesia. Los apóstoles recibieron diferentes carismas según el plan para cada uno. Por ejemplo, Pedro recibió el carisma de la autoridad para ser el líder de la Iglesia, que era la que estaba fundando en ese momento, y confirmar a sus hermanos en la fe. Juan recibió el carisma del amor para ser el discípulo más cercano al corazón de Jesús y recibir el evangelio más profundo. Pablo recibió el carisma de la evangelización para llevar el mensaje de Jesús a los gentiles y fundar muchas comunidades cristianas. Es aquí donde nos explica el Papa Francisco hoy en día, en este momento acerca del día de Pentecostés, que el Espíritu Santo dio comienzo a la Iglesia descendiendo sobre cada uno de los apóstoles. Al darle gracias y particulares y carisma diferente, se refiere a que su armonía no es un orden impuesto y homologado. En la Iglesia hay un orden organizado de acuerdo a la diversidad de los dones del Espíritu. Esto entonces, nos dice el Papa, significa que Dios no creó una lengua igual para todos, no eliminó las diferencias, las culturas, sino que armonizó todos sin homologar, sin uniformar. En este punto nos advierte entonces acerca del indietrismo. Esta filosofía me recuerda a la conferencia a la que asistí hace varios meses en la universidad y la ofreció el presbítero José Luis Gutiérrez. Esta conferencia fue titulada Encontrar a Cristo hoy, el don de su presencia en la liturgia de la Iglesia. Él nos decía que nuestra simple presencia en la Iglesia no basta. Es necesario recuperar el deseo litúrgico, superar el individualismo y el egoísmo que se manifiesta actualmente en todos los órdenes. Y lo que más me llama la atención en este caso fue cuando dijo vivir la actitud antropológica del decoro al asistir en la Eucaristía, valorar cada momento de ella, para entonces redescubrir el estupor del deseo ardiente y el asombro de la belleza del misterio de la celebración de la Eucaristía. Esto es redescubrir el amor de Cristo. Esto es lo que me recuerda que en estos días se lleva el sínodo sobre la sinodalidad, que nos dice que la humanidad necesita el testimonio fuerte y convencido de una iglesia que sea signo e instrumento de paz entre los pueblos. Y la participación de los laicos es crucial. Todos somos iguales, tenemos enseñanzas diferentes y todos juntos intentamos llegar a los que no conocen a Cristo y a la iglesia. Y tratamos de hacerlo de diversas maneras, incluso a través de las tecnologías digitales, tal cual como los distintos carismas que recibieron los apóstoles en aquel momento. Con todo esto quiero decir que todos somos iglesias, todos cabemos en ella, porque la maternidad de la iglesia incluye también la solicitud de unos por los otros.
Todos estamos llamados a colaborar en la transmisión de la fe, en el anuncio del Evangelio, en la atención a los necesitados, para hacer crecer a la Iglesia. Nuestro Padre nos pide que ayudemos con nuestra oración, que es uno de los mayores tesoros que posee la Iglesia, nuestra Madre. Ella cuenta con nuestra oración para rehacerse y para crecer. Quisiera mencionar la visión más profunda de la Iglesia que nos da nuestro Padre en una de las entrevistas publicadas en el libro Conversaciones, número 59. Nos dice que la Iglesia, como comunidad formada por todos los fieles, todos somos solidarios de una misma misión, que cada uno debe realizar según sus personales circunstancias, tal cual como los dones y capacidades que fueron entregados a los apóstoles. Por lo tanto, todos somos iglesia. En este caso, el modo específico de contribuir de los laicos y la santidad y al apostolado de la Iglesia es la acción libre y responsable en el seno de las estructuras temporales, llevando allí la levadura del mensaje cristiano. A pesar de que esta entrevista se realizó en verano del 67, la visión de nuestro Padre sigue vigente al referirse a uno de los mayores peligros que amenazan hoy a la Iglesia y de los cuales debemos estar atentas. Estos son, por ejemplo, el no reconocer las exigencias divinas de la libertad cristiana. La libertad que requiere el don sobrenatural del discernimiento de espíritu, la sensibilidad para las cosas de Dios, la humildad de no imponer las propias preferencias y de servir a lo que Dios promueve en las almas. En otras palabras, el peligro al que se refiere nuestro Padre es dejarse llevar por falsas razones de eficacia, pretender imponer una uniformidad a los cristianos. En raíz de esas actitudes hay algo no solo legítimo, sino encomiable, el deseo de que la Iglesia dé un testimonio total que conmueva al mundo moderno. Ahora les quiero comentar acerca de la enseñanza de la Iglesia y su valor para la vida. Es así como la Iglesia nos ofrece medios de salvación, que son la doctrina y los sacramentos, y nos invita a participar de su misión evangelizadora en el mundo. En el libro Resúmenes de la Fe Cristiana, nos dice que la salvación realizada por Cristo y por consiguiente la misión de la Iglesia se dirige al hombre en su integridad. Por eso, cuando la Iglesia propone su doctrina social, cumple fielmente su misión y la evangelización no sería auténtica si no tuviera en cuenta la relación entre el Evangelio y la conducta personal, tanto a nivel individual como a nivel social. He aquí el valor para la vida de la Iglesia, su doctrina social. Es por eso que debemos mantener el ánimo a vivir con pasión la vocación cristiana y nuestra misión evangelizadora. No tengamos miedo de anunciar a Cristo con nuestra vida y con nuestra palabra. Recordemos las palabras del Papa Francisco. No podemos quedarnos tranquilos en la espera pasiva en nuestros templos. Cada cristiano es una misión al mundo. Que el ejemplo de tantos santos y santas que han dedicado su vida a la evangelización nos inspire y nos acompañe. He aquí el valor para la vida, que son los tantos santos y santas y la vida que nos han ofrecido. Recuerdo una noticia que leí a finales del 2019 donde el Papa Francisco motivaba a las universidades católicas a perseguir soluciones que conduzcan a un progreso civil y cultural para las personas y la humanidad. Todo este proceso marcado por la solidaridad y de esta forma colaborar en la construcción de una sociedad sana, inclusiva, justa y pacífica, y hacer esto encima de la roca del bien común. Aquí quiero mencionar el tema del bien común, porque esto sí nos da a entender y comprender que el tema de la Iglesia es tarea de todos, no solo de algún especialista. Es por eso que incluye a la oveja y al pastor. Debemos orientar nuestros esfuerzos cotidianos hacia el bien común, que es a su vez una forma de recibir y difundir la gloria de Dios. Pero, ¿qué significa esto?
En este caso, yo creo y pienso que cada una de nosotras como miembros de la Iglesia tenemos una responsabilidad en nuestro crecimiento espiritual y en el de los demás. Y aquí la importancia de la lectura espiritual. En este sentido, el Monseñor Álvaro de Portillo menciona que nuestro Padre San José María les dio a los primeros sacerdotes de los Opus Dei, y esto tiene un valor universal, cuando les inculcó que dedicaran tiempo a leer y meditar atentamente las Escrituras. Y aquí viene lo importante. No, dice Álvaro Portillo, nos recomendaba con insistencia que nos acercásemos a ella con mucha fe, porque solo así, solo llevando el alma al dulce encuentro con Cristo, podríamos contagiar a los demás del amor y el deseo de identificarse con Él. Y así ocurre cuando nosotras practicamos la lectura espiritual. De esta forma recibimos y difundimos la gloria de Dios. Ahora quisiera reflexionar acerca de otro punto de nuestra charla, y está íntimamente ligado al apostolado, y es que se enseña lo que se vive. Esto nos sugiere que nuestras acciones y experiencias diarias son una forma poderosa de enseñanza, y al encontrarnos en diversos escenarios de la vida diaria, podemos ser un modelo de comportamiento, con nuestras acciones y forma de santificar nuestro quehacer, especialmente para los jóvenes. Si vivimos de acuerdo a los principios y valores que nos enseña la Iglesia, estaremos enseñando a través del ejemplo. También nuestras experiencias cotidianas y personales son oportunidades valiosas para el aprendizaje. Por ejemplo, cuando afrontamos dificultades, debemos hacerlo con fe y resiliencia. Por lo tanto, se enseña lo que se vive es un recordatorio de que cada acción tiene un impacto educativo y que cada experiencia es una oportunidad para aprender y crecer en la fe. Nosotros a diario escuchamos de muchas personas que dicen: creo en Dios, pero no me gusta la iglesia. O también dicen: soy creyente, pero no practicante. Y a veces también dicen: la iglesia me parece una institución que se ha quedado en el tiempo. Yo creo en Dios, pero no me gusta para nada la iglesia. Entonces, ¿qué pasa cuando hay fe en Dios, pero no en la iglesia? ¿Qué podemos decir a esta persona? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Yo pienso que debemos responder a estos planteamientos primeramente desde el amor y la verdad, sin caer en el enfrentamiento, pero tampoco en el silencio. Al efecto, entonces les propongo 3 claves para hacerlo. La primera clave es escuchar. Es decir, antes de responder a estos lineamientos, debemos escuchar con mucha atención y respeto lo que la otra persona nos quiere decir. Hay que tener paciencia, tratar de comprender sus motivos, sus dudas, sus heridas, sus experiencias. Debemos mostrarle desde la escucha fraterna que nos interesa su opinión y su bienestar. Así podemos establecer un diálogo sincero y constructivo. San José María decía: escuchar es más que oír. Oír es percibir los sonidos y escuchar es buscar entender el mensaje que nos habla el que habla. Esto está en Conversaciones 113. Escuchar es una actitud de respeto y de apertura hacia el otro, que nos permite comprender sus motivos, sus dudas, sus heridas. La segunda clave es testimoniar. No nos bastará con hablar de la iglesia, como les comenté anteriormente, sino que debemos vivir como iglesia y enseñar lo que se vive. Nuestra iglesia debe ser coherente con nuestra fe, demostrando con nuestro ejemplo que ser iglesia es una alegría y una bendición, no una carga o una imposición. Debemos mostrar con nuestro amor que la iglesia es nuestra madre y nuestra familia, no meramente una institución o una organización. Y finalmente, la tercera clave para responder a los planteamientos sobre la incredulidad de la iglesia es invitar. ¿Cómo podemos hacer esto? Nosotras, empezando, no podemos imponer nuestra fe ni nuestra visión de la iglesia a nadie, así como cuando nos invitaron a formar parte de la familia del Opus Dei. Así debemos respetar la libertad y el ritmo de cada persona.
pero tampoco podemos quedarnos indiferentes, callados ni conformándonos con lo que hay. Debemos invitar a la persona a conocer mejor a la iglesia, a participar de su vida y de su misión, a experimentar su belleza y su santidad. Debemos invitarla a encontrarse con Cristo, que es el fundamento y el centro de la iglesia. Al respecto, San José María decía: no podemos imponer nada a nadie, no podemos hacer ver cómo se vive cuando se tiene fe, pero podemos hacerlo. Podemos hacer ver cómo se trabaja cuando se tiene fe. Podemos hacer ver al otro cómo se ama cuando se tiene fe. Esta frase se encuentra en Cristo que pasa, número 121. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras para mostrar el verdadero rostro de la iglesia? ¿Qué es el rostro de Cristo? Pues debemos dialogar, escuchar, testimoniar con las personas que piensan o opinan que tienen fe en Dios, pero no creen en la iglesia. Así, sin caer en el enfrentamiento o el silencio. Pues les propongo seguir estas 3 claves: que actuemos desde el amor y de la verdad. También quisiera agregar que creer que Dios existe y obrar bien es un planteamiento y un comportamiento necesario, pero no suficiente para ser cristianos. Pues la fe cristiana es una entrega personal y confiada a su amor revelado en Cristo. Una propuesta libre, generosa al llamado de Dios y a seguir a su Hijo. Y un encuentro con una persona, que es Jesucristo, que nos cambia las vidas y nos hace partícipes de su misión. Quisiera señalar también que creer en Dios, que Dios existe y obrar bien, son posturas compartidas por otras religiones, pero estas otras religiones no reconocen la singularidad y la universalidad de Cristo como único Salvador del mundo. Podemos decir entonces que la fe cristiana no es una opción entre muchas opciones posibles, sino la única respuesta adecuada al plan de Dios para la humanidad. La fe cristiana no es una verdad entre otras relativas, sino la verdad plena y definitiva sobre Dios y sobre el hombre. Y hay que hablar ahora también sobre un tema muy importante, que es la santidad de la iglesia y la vulnerabilidad de los hombres. Nuestro Padre nos dice en Es Cristo que pasa, número 14, lo siguiente: la iglesia es santa y está formada por hombres pecadores. La iglesia no se equivoca nunca, pero nosotros, los hombres, podemos equivocarnos. Por eso, cuando vemos algo que no nos gusta en la iglesia, no debemos culpar a la iglesia, sino a nosotros mismos, que somos sus miembros, y debemos pedir perdón y a los demás por nuestros errores y tratar de corregirnos con humildad y con amor. Esto es parte de los argumentos que podemos tener presente para aquellas personas que dicen creer en Dios y no en la iglesia, porque la santidad de la iglesia es una de las propiedades esenciales que tiene ella. Esta se deriva de su unión con Cristo, su fundador y cabeza, que es el santo por excelencia y posee la plenitud de los medios de salvación, que son la palabra de Dios y los sacramentos. La iglesia es santa porque está llamada a participar de la santidad de Dios. La santidad de la iglesia y la vulnerabilidad de los hombres son 2 aspectos que debemos tener en cuenta para comprender la realidad eclesial. Por un lado, debemos reconocer y valorar la santidad de la iglesia como un don y una llamada a todos los bautizados. Y por la otra, debemos admitir y afrontar la vulnerabilidad de los hombres como una condición humana y una ocasión para la conversión. Y para finalizar, quiero comentarles acerca de la exhortación apostólica de Amoris Laetitia del Papa Francisco, que propone la mayor integración de todos los fieles en la vida de la iglesia. Por ello es preciso que recordemos lo que he comentado en el transcurso de esta charla. Debemos conocer tanto de la santidad de la iglesia como de la vulnerabilidad de los hombres. Y de esta forma podemos mirar con amor a quienes participan en la vida de la iglesia de modo incompleto, reconociendo de esta manera que la gracia de Dios también obra en sus vidas. Pidamos a la Virgen María que nos ayude cada día más a tener fortaleza y podamos abrir el corazón y acercarnos a quienes necesitan apoyo para integrarse en la vida de la iglesia.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, clave del Señor, ruega por nosotros.